necesitamos creer en el Espíritu Santo. Cuando yo digo que necesitamos creer en el Espíritu Santo, no me estoy refiriendo a creer en el Espíritu Santo porque yo lo estudié en un libro, porque yo lo leí en la Biblia, porque yo he oído esas enseñanzas. No, eso va mucho más allá. El hecho de saber que el Espíritu Santo existe y que es real no es suficiente para mi vida. Necesitamos algo mucho más profundo. Necesitamos tener una experiencia personal en el conocimiento. Este conocimiento bíblico pasa de lo intelectual a lo espiritual. Y si nosotros seguimos estudiando la Biblia solo intelectualmente la vivimos. Es decir, la sabemos de memoria, la predicamos y no más. Pero cuando tú llegas al punto de estudiarla espiritualmente, ya afecta tu vida. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan de estas verdades. No basta un conocimiento religioso ni académico. Creer en el Espíritu Santo es tener la seguridad, la convicción y la certeza de su existencia y de su realidad dentro de mí, en mi espíritu. Todo esto por la fe en la palabra de Dios, es decir, conforme lo que la palabra de Dios dice, enseña. Creer en el Espíritu Santo y tener una relación íntima con el Espíritu Santo es el resultado de haber nacido de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, difícilmente tú puedes experimentar al Espíritu Santo de Dios. Porque para poder nacer de nuevo, tú necesitaste, si has nacido de nuevo, la intervención del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo nunca se puede nacer de nuevo. Cuando tú naces de nuevo y el Espíritu Santo viene a tu vida y tú comienzas a creerlo y a crecer en ello y a tener una relación con ellos, entonces tú comienzas a tener una experiencia personal, una experiencia de que no solamente lo sé y me lo dijeron, sino que yo sé a quién he creído, yo sé lo que estoy viviendo, yo sé cómo se manifiesta el Espíritu de Dios en mi vida. Por la fe lo acepto y así puedo ver la transformación que Él produce en mi vida, comenzando con mi mente, con mis sentimientos, con mi corazón, con el hacer de conocer más a Dios. Todo esto son manifestaciones que me indican a mí que yo tengo el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el único que me inspira, que me orienta, que me guía a conocer plenamente la verdad. De manera que si esta no es tu experiencia personal, íntima, es porque aunque tengas el Espíritu Santo, no depende de Él. De pronto estás viviendo una vida nada más religiosa y por eso el pecado mora en tu vida y te gobierna y tú no tienes el poder para vivir una vida de santidad. Veamos lo que dijo el Señor Jesucristo en cuanto toca con el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo. Si tienen sus Biblias allí, vamos a buscar en Juan capítulo 3, los versículos 5 hasta el 13. Yo voy a leerlo, tú me sigues allí. Y esto es algo que el Señor Jesucristo enseñó. Juan 3, 5 en adelante. Si no lo has encontrado, entonces escúchame por favor, escucha lo que dice. Estoy leyendo lo que es el diálogo que hubo entre el Señor Jesucristo y Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Son palabras del Señor Jesús. Allí hay un no rotundo. Si tú no naces de nuevo, de agua y del Espíritu,
tú no puedes entrar en el reino de Dios. No importa la religión que tengas, no importa el título que te hayan dado en la iglesia. Tú puedes ser hasta pastor, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Cuando digo que puedes ser hasta pastor, es porque una cosa es el pastorado como profesión y otra cosa es el pastorado como vocación, como llamamiento de Dios por el Espíritu Santo. Y hay pastores que son pastores por profesión, han estudiado la Biblia y se han graduado como profesionales, pero de eso no se trata de que tenga una vocación, un llamamiento de Dios. No solamente pastores, sino los creyentes, todos necesitamos tener esa vocación del llamado de Dios. El Señor Jesús dice luego, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Te das cuenta que al nacer de nuevo ya tu relación es espiritual, pasa de lo carnal a lo espiritual. Y eso es lo que quiero que ustedes noten. Le dice el Señor Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y luego mire lo que dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se explica eso? Dentro de un momento les explico. Nicodemo le respondió y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Te das cuenta? Aquí había todo un gran maestro de la época, un hombre profundo en el conocimiento intelectual de la Escritura, como hay muchísimos en este mundo, grandes eruditos en el estudio de la Biblia, pero que no han nacido de nuevo. Y no quiero mencionar nombres y menos organizaciones, pero realmente conozco muchos casos de eminencias, hombres y mujeres que son una eminencia en el estudio de la Biblia, pero que no han nacido de nuevo. Eso es lo que le pasaba a Nicodemo. Seguimos entonces, dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Aquí estoy yo, dice Jesús. Yo tengo toda la autoridad para enseñarte todo esto. Les prometí que íbamos a explicar un poquito más sobre el versículo 8. Vamos a ver el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo les decía hace un momento que esto es espiritual, no es solamente intelectual, es espiritual, porque estas cosas hay que recibirlas por la fe. Voy a leer esta porción en otra versión bíblica. En la Nueva Traducción Viviente dice así, oigan lo que dice: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es algo que tú intelectualmente no puedes explicar, y a veces ni espiritualmente, porque no es cuestión de explicar, sino de experimentarlo, de vivirlo. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, anótenlo si no tienen tiempo de leerlo ahora aquí conmigo, lo escuchan. Dice así, lo voy a leer en otra versión, así que no lo busques. Eclesiastés 11:5 y luego lo buscas. Anótalo. Dice:
11:5 de Eclesiastés, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Amén. Ese es un problema que tenemos los seres humanos, queremos entender todo intelectualmente. Entonces, a uno le habla de Dios a las personas y dice: demuéstrame, ¿dónde está Dios? Muéstramelo. Lo que no se puede probar científicamente no es cierto. Así le dicen a uno, ¿cierto? Y aún le enseñan eso en la universidad. Pero las cuestiones espirituales no son, están por encima de lo científico. Amén. Y de lo intelectual. Van más allá. Y eso es el examen que tengo que hacerme diariamente. ¿Dónde estoy? ¿Cómo es mi relación con Dios en relación con esto de la fe? Para mí esto es demasiado maravilloso, ¿no les parece a ustedes? Amén. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo un bebecito recibe aliento de vida en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios en el nuevo nacimiento, ni cómo hace todas las cosas. Porque esto es cuestión de fe. ¿Lo crees o no lo crees? Amén. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Amén. Y no es creerlo intelectualmente, es creerlo espiritualmente. Y esto de creerlo espiritualmente es con la ayuda precisamente del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Te aferras a la palabra. Igualmente sucede con el nuevo nacimiento. Es un acto de fe en la obra de Dios, en lo que Dios ha hecho. Nosotros decimos que creó Dios todas las cosas, ¿cierto? Eso lo creemos y lo decimos, pero no sabemos cómo lo creó, porque dice que lo creó de la nada. ¿Cómo pudo ser? Y dice que habló y fue hecho, sea la luz y fue la luz. De manera que usted no puede entender eso intelectualmente, por eso la gente es incrédula. Ellos quieren demostración. Si no hay demostración, no puedo creer. Pero aquí no se trata de demostración física, ni intelectual, ni académica. Aquí se trata de una demostración espiritual que tú experimentas dentro de ti a la luz de la palabra de Dios. Y no es lo que tú quieres creer, es lo que dice la palabra de Dios. También es bueno que sepamos, oigan esto que les voy a decir, esto es muy serio. Ningún ser humano puede tener el Espíritu Santo si no tiene a Cristo en su vida como Salvador y Señor. Puede tener la religión que quiera, pero nunca podrá tener el Espíritu Santo hasta cuando nazca de nuevo, recibiendo al Señor Jesucristo como Salvador, pero también como Señor de su vida. Ahora escuchen esta otra parte. Quien tiene a Cristo como Salvador y Señor de su vida, tiene al Espíritu Santo como la única y más grande prueba y garantía de tener a Cristo. Esto es interesante, ¿no? Nadie puede tener a Cristo, al Espíritu Santo si no tiene a Cristo. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no tiene a Cristo. Pero para poder tener a Cristo necesita que el Espíritu Santo lo induzca a ese nuevo nacimiento, y cuando nace de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene a morar en su vida como la única garantía, el único testimonio, la única evidencia de que tiene a Cristo. ¿No les parece eso interesante? Amén. ¿Ah? La obra del Espíritu Santo en tu vida es la que demuestra si verdaderamente Cristo está en tu vida o no está en tu vida, porque Él es la única garantía de esa seguridad. Todo esto, amados, nos urge para que procuremos conocer, creer y aceptar íntimamente el fundamento de estas verdades.
a la luz de la palabra de Dios, como una experiencia personal que solo se obtiene a través de la fe en la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede seguir estudiando intelectualmente nada más. Tenemos que traspasar y llegar a la parte espiritual. Por eso que en este proceso de entender la palabra, el Espíritu Santo fue quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, para que pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestras vidas, de acuerdo con las enseñanzas del Señor Jesús. Si alguien de ustedes, y yo creo que son muchos, ha nacido de nuevo, fue porque un día el Espíritu Santo vino a tu vida sin que tú lo entendieras, sin que tú lo sintieras. Él, cuando estabas tú escuchando la predicación del Evangelio, o leyendo un tratado, o escuchando un testimonio, o escuchando una canción, ese momento el Espíritu Santo te iluminó, te abrió el entendimiento espiritual y reconociste que eras un pecador, una pecadora, te arrepentiste de tus pecados, recibiste a Cristo como tu Salvador y tu Señor, porque el Espíritu Santo hizo esa obra primero. Esto es como lo que dice Génesis. Allá en Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba toda desordenada, ¿cierto? En tinieblas. Eso es un cuadro de cómo estaba yo sin Cristo, en tinieblas. Pero vino el Espíritu Santo y incubó vida sobre aquella creación que estaba en desorden. Y cuando el Espíritu Santo tomó la acción de incubar vida sobre todas esas tinieblas, entonces vino Dios el Padre y habló. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera, el Espíritu Santo vino a mi vida y vino a la vida de todo convertido, primero que el Señor Jesucristo. Llegó el Espíritu Santo a ese mundo de tinieblas que había en mí y me iluminó y me hizo entender y comprender que yo era un pecador perdido, que estaba bajo la condenación eterna. Y luego me mostró que Jesucristo es mi Salvador. Entonces yo recibí a Cristo con el arrepentimiento de mis pecados y por la fe. ¿Obra de quién? Del Espíritu Santo. Tú el día que te convertiste, ¿lo sentiste? No sentiste al Espíritu Santo. Tú viniste a sentir algo diferente cuando Cristo entró a tu vida por medio del Espíritu Santo. ¿Está claro eso, amados? ¿Está claro eso para ustedes? El Señor Jesús dijo estas palabras en Juan 16, 7 al 11. Juan 16, 7 al 11. Él dijo, y lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Él dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Ahora escuchen. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo tengo un estudio bíblico de 10 horas. Está grabado, son 10 videos, están en la página. Si usted entra en la página, busca videos y luego busca hijos de Dios, nacidos de Dios, y ahí hago una explicación pormenorizada de este versículo, que no voy a dar en esta ocasión, pero voy a decir algo por encima. Dice aquí, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo, 1, de pecado, 2, de justicia, y 3, de juicio. De pecado, ¿por qué? ¿Cuál es el problema?
porque no creen. La característica del ser humano es la incredulidad. Desde el momento en que Adán pecó. ¿Por qué? Porque quien entró a la vida de Adán cuando desobedeció fue el espíritu de Satanás. Y lo que produjo fue incredulidad. Y toda la raza humana ha nacido en incredulidad. Mire que le es fácil creer en las brujas, le es fácil creer en los demonios, le es fácil creer en la hechicería, le es fácil creer en el espiritismo y una cantidad de cosas espirituales. La gente le es fácil creer y las buscan. Los gobernantes dependen de eso, buscan a los espiritistas para que vengan a decirles lo que van a hacer, lo que no van a hacer, pero no pueden creer en Dios. ¿Por qué? Porque el que sembró eso fue Satanás, y Satanás los guía hacia allá. Pero cuando tú naces de nuevo, eso es quitado con el poder de la sangre de Cristo, y el Espíritu Santo viene a tu vida y tu mundo comienza a ser un mundo diferente. Amén. De transformación, de entendimiento de las cosas espirituales. No importa que el mundo se ría, no importa que la gente diga A o B cosas, yo sé a quién he creído y sé lo que he creído. Amén. De pecado porque no cree, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más. Esto quiere decir, ya he cumplido la justicia de Dios y regreso al Padre. Ya vine y cumplí la voluntad del Padre. Ya el pecado de la humanidad cayó sobre mí. Yo lo llevé como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He hecho justicia para que el hombre que reciba a Cristo, la mujer que reciba a Cristo, sea justificado también y tenga comunión con Dios. Por eso me voy al Padre. Y tercero, de juicio, porque ya he vencido a Satanás. Y ya Satanás no puede seguir gobernando tu vida, de ese hombre y de esa mujer que ha nacido de nuevo. Porque ahora tiene una nueva creación en Cristo y en la obra del Espíritu Santo. Esto que estoy aquí diciéndole a ustedes en resumen, no lo puedo explicar tal como es. Imagínense, yo tengo 10 horas enseñando en esos videos. Si tiene interés en conocer los detalles de todo esto, ya sabe dónde encontrarlo y no le vamos a cobrar nada. Es totalmente gratis. ¿Captaron bien eso? ¿Estamos bien? Así que fue el Espíritu Santo quien produjo y quien hizo posible que nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Él es el único que produce una regeneración en nuestras vidas en Cristo Jesús. El Señor Jesús es la evidencia de lo que Juan nos dice en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice, pero todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Expliquemos un poquitico estos dos versículos. Es fácil decirle a la gente, y la gente lo repite, y muchos creyentes lo saben de memoria, que cuando se recibe a Cristo y se cree en Él, recibimos el derecho de ser hijos de Dios. Hasta allí. Pero no tomamos en cuenta el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, los cuales nacieron no de carne, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino que nacieron de ¿quién? De Dios. Esto es lo que mucha gente no entiende, que ahora usted es un hijo de Dios no porque fue bautizado, no porque nació en la familia X, no porque sus padres sean cristianos, no, usted ahora es un hijo de Dios porque ha nacido de nuevo, y ese nacimiento no lo produjo usted, sino el Espíritu Santo de Dios. No puede haber nacimiento si no hay engendro. Amén. Nadie puede nacer si no ha sido engendrado. Aún en lo que hacen los científicos de unir las dos, el esperma con el ovario, ¿cómo es? El óvulo, es obra
ya hechas previamente por Dios. Lo que están ellos es agregándole sustancias de lo que necesitan para que sean fuertes y puedan engendrar. Pero no hay nacimiento si no hay engendro. Pero el nuevo nacimiento no es como mi papá que me engendró en el vientre de mi madre. No. El nuevo nacimiento es un engendro espiritual que produce el Espíritu Santo para que yo sea una nueva creación en Cristo Jesús. Y tú no puedes entender eso intelectualmente. Esto es un fruto del Espíritu de Dios y de la fe. ¿Vamos bien hasta ahora? Amén. ¿Seguro? Amén. Muy bien. Cuando nacemos de nuevo recibimos el perdón de nuestros pecados. Pero hay algo más. En el instante que una persona nace de nuevo, no solamente recibe el perdón de sus pecados, recibe el primer regalo que Dios le da como padre. Cuando sus hijos nacieron, es cierto que sí era bienvenido ese hijo, esa hija, ¿cierto? ¿Y qué hicieron en la casa? La alegría de tener una fiesta, porque ya viene, va a nacer, y llaman a los amigos, ya nació, y nació varón, y nació una bella niña, ¿cierto? Y se llenan de alegría. Y cuando lo vienen a visitar, ¿qué le traen? Regalito. Y los padres previamente ya le tienen regalo para recibir a ese hijo, ¿cierto? ¿Sí o no? Pues mire, nuestro Padre también, en el momento que nacemos de nuevo, en el momento en que una persona nace de nuevo, después que lo perdona y lo justifica, le da el regalo más grande que pueda existir después de la salvación. ¿Sabe usted cuál es ese regalo? Es el regalo de su propio Espíritu. Es el regalo que Dios le da, su propio Espíritu. Vamos a demostrarlo con la Biblia. Vamos a leer en Hechos 2, 37 y 38. Lo voy a leer en la Reina Valera de revisión de 2015. Y dice así: entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué más dice? Y recibiréis el don, o sea, el regalo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Tan pronto la persona nace de nuevo, Dios el Padre lo enriquece con el mejor regalo que tú te puedes imaginar. ¿Cuál es ese regalo? Ese regalo de su propio Espíritu que viene a morar en tu vida. Pero no viene de lujo, viene para hacer una obra. Dios el Padre ya hizo todo en Cristo Jesús. Jesucristo realizó todo, consumado es, dijo en la cruz, y ya se fue. Pero ahora vino el Espíritu Santo para continuar toda una obra de perfección. Y si tú no dependes del Espíritu Santo, ¿cómo va a producirse esa obra en tu vida? Y eso es lo importante de este estudio. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, nos afirma con toda certeza esta gran verdad en Romanos 8, 14 al 16. El apóstol Pablo dice, Romanos 8, 14 al 16: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? Es la de guiarme a mí como hijo de Dios. Escúchame, no importa la edad que yo tenga el día que nazco de nuevo. Oye, esto es importante. Pero a partir de ese momento, yo soy un bebé espiritual. Y si quiero entender lo espiritual, yo como bebé espiritual tengo que depender del Espíritu Santo. Hoy por hoy las cosas son diferentes. La gente se convierte o viene a la iglesia y a los pocos meses ya están cantando, ya están en la alabanza, ya están tocando, ya están haciendo esto, están haciendo todo.
¿Cómo han crecido? No, no han crecido. Y cuando vienen las tentaciones y el mundo y todo, el mundo se lo lleva. Porque no tienen el fundamento. Porque no han crecido. Porque no han sido llenos del Espíritu de Dios. Amén. Porque no estamos dependiendo del Espíritu de Dios como se debe. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Esta frasecita que el Espíritu que los adopta, esto me gusta mucho. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia sabemos, y Jesús lo enseñó, que el Padre es Dios el Padre, ¿cierto? Que el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Pero ahora aquí dice que el Espíritu Santo los adopta como hijos. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Vamos a ilustrarlo de esta manera. Suponga que, ¿cómo te llamas? Ismael tiene un hijo y tiene que irse del país por muchos años a trabajar porque no consigue empleo acá. Y se va del país, pero no le aceptan que se lleve a su hijo. Ismael es mi amigo íntimo y personal, confía mucho en mí. Entonces viene y habla, Luis, yo tengo que irme, pero tengo un problema, no tengo una persona a quien dejarle mi hijo. Usted dirá, bueno, la mamá, no, la mamá murió. Él es el papá, el único que cuida de su hijo. Yo le digo, con mucho gusto, amigo, ven, trae a tu hijo. A partir de hoy, lo voy a tomar como a mi propio hijo. Vean bien el texto. Eso es lo que hizo el Espíritu Santo. Cuando nacimos de nuevo, el Señor Jesús se fue y dijo, no les dejaré huérfanos. Entonces el Espíritu nos tomó y nos adoptó como hijos suyos. Así que hace las veces de guía, de consolador, de papá, en fin, de todo para mi vida. Pero yo no dependo de él. Dependo más de mí mismo que del Espíritu Santo. Y esa es la necesidad que tenemos. Pablo también nos dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Para yo tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre con Dios, yo necesito ser dirigido por el Espíritu Santo. Así como yo necesito a Jesucristo como el único camino, el único medio, la única verdad para ser salvo, yo necesito al Espíritu Santo como el único medio para tener una relación de padre a hijo y de hijo a padre con Dios. En la oración, en todo, en absoluto. ¿Están entendiendo esta palabra? Amén. ¿Les está hablando el Señor? Amén. Gloria a Dios. Mis amados, no se trata de tener estos conocimientos nada más. No basta con tener solo los conocimientos académicos, intelectuales, aún bíblicos. Necesitamos que esta verdad sea sembrada por el Espíritu Santo en nuestras vidas y que nosotros dejemos que Él la siembre. Esta gran verdad del Espíritu Santo en nuestras vidas es la única garantía que tenemos para considerarnos hijos de Dios en Cristo Jesús. No hay otra garantía. Y que además no estamos solos. Tú vives 24 horas diarias y el Espíritu Santo está para vivir contigo 24 horas diarias. Pero si tú eres honesto y honesta,
te darás cuenta que en esas 24 horas vives más tú solo que en la compañía de Dios. Haces tus propios negocios y dices, no, aquí no cabe Dios, a Dios apenas el domingo en la mañana. Pero resulta que el Espíritu Santo ha venido para estar contigo las 24 horas y ayudarte a crecer espiritualmente, a tener comunión con Dios, pero también a guiarte a toda la verdad y ser tu paz, tu consejero, el que te ilumina y el que te enseña las cosas por venir. Tus decisiones, tu noviazgo, tu matrimonio, la educación de los hijos, las decisiones que hay que tomar en una familia, el manejo del dinero, todo, absolutamente. Allí el Espíritu de Dios nos puede guiar si le permitimos que nos guíe. Si así lo hiciéramos, la vida nuestra sería totalmente diferente, ¿sí o no? Porque tenemos la sabiduría del Altísimo, la sabiduría de Dios. Por eso, amados, es indispensable que lo creamos, que vivamos cada instante de nuestras vidas como hijos de Dios en todo lugar, cada día, dependiendo del Espíritu Santo. Voy a mostrarles a ustedes, en los minutos que me restan, la necesidad que tenemos de depender del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios en todo. Es algo que cada hijo de Dios necesita, depender del Espíritu Santo para tener conciencia de que somos hijos de Dios. A veces nos acordamos que somos hijos de Dios el domingo, pero durante el resto de la semana nos comportamos como lo que creemos que somos. Y si en el resto de la semana nos consideráramos como hijos de Dios, actuaríamos como hijos de Dios. Pero lo único que nos ayuda es darnos esa conciencia de valorarnos como lo que somos, hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Por eso es una necesidad grande. Y también lo necesitamos para poder hacer la obra de Dios. Primero, para poder agradar a Dios. Te voy a explicar varias cosas aquí a la carrera. Número uno, si tú quieres orar como conviene, necesitas el Espíritu Santo. Si tú quieres amarte como Dios te ama, necesitas el Espíritu Santo. Si tú quieres amar a tu mujer, a tu esposo, a tus hijos como Dios quiere que los amen, necesitas el Espíritu Santo. Si tú quieres adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesitas el Espíritu Santo. Si tú quieres entender los misterios de Dios, necesitas el Espíritu Santo. Si tú quieres entender la palabra de Dios, necesitas el Espíritu Santo. Así que necesitamos el Espíritu Santo para aprender en todo. Tanto para tener conciencia de lo que somos como para vivir en todo momento. Porque es indispensable la ayuda del Espíritu Santo, dependiendo de su dirección, de conformidad con la palabra de Dios. Usted oye a veces cristiano, ya el Espíritu Santo me habló, me dijo esto, me dijo esto otro. Ay, ¿cómo te lo dijo? ¿Y qué base bíblica tiene? No, él me dijo esto. Y vamos a examinar lo que el Espíritu Santo supuestamente le ha dicho, y es más de producto de su mente, de sus sentimientos, que lo que la palabra de Dios enseña. Porque el Espíritu Santo no puede contradecir la palabra de Dios y tampoco ir ni más allá ni más acá, sino estrictamente actúa conforme a la palabra de Dios. ¿Está claro también eso? Amén. Nosotros necesitamos tener en cuenta al Espíritu de Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo.
para vivir para Dios. ¿Quieren verlo conmigo? Romanos 8, 11 al 14. Romanos 8, 11 al 14. Dice aquí: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Mire qué cosa más hermosa. Si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús, ¿quién levantó a Cristo Jesús? Dígame. El Padre. Entonces dice, si el espíritu del Padre que levantó a Cristo Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus propios cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo. ¿Quieren seguir? Amén. Oigan lo que dice. Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Observen esto. Allí en la página esa que les he dicho está un estudio que dice el Espíritu Santo y los deseos de la carne. Sería bueno que lo estudien. Pero yo les voy a decir algo aquí. Ustedes todos los días, y yo también, todos los días tenemos malos pensamientos y malos deseos. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Malos pensamientos. Aunque algunos de ellos los consideramos buenos y los justificamos, pero delante de Dios son malos. Y nosotros hacemos cosas diariamente que no le agradan a Dios. Por ejemplo, mentimos con facilidad. Eso no le agrada a Dios. Amén. Deseamos a la mujer del prójimo, los hombres. Y las mujeres también desean a los hombres ajenos. Hoy se ve eso en la iglesia, triste y lamentablemente. Amén. ¿Sí o no? Y tantas cosas como esta que son obras de la carne. Aquí dice que el que vive conforme a esas cosas muere espiritualmente. Pero luego dice, el que hace morir estas cosas, no con su propia fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, tiene vida. Amén. Es que yo no soy capaz de vencer los malos pensamientos por mi vida. Yo no puedo hacerlo. Soy incapaz de hacerlo. Para eso necesito al Espíritu Santo. Para traer cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén. Pero necesito depender del Espíritu Santo. Hay otro texto que es muy importante que lo tengan en cuenta. Búsquenlo conmigo. Primera Corintios 6, 19 y 20. Primera Corintios 6, 19 y 20. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Y dice así. Si no tiene tiempo de buscarlo, anótelo. Primera Corintios 6, 19 y 20. Oigan lo que dice. Escuchen bien. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Wow. 4 cosas hay aquí. La primera, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo? Segundo, que está en ustedes, no es un templo vacío, y que recibieron de parte de Dios, está allí porque Dios lo trajo como el regalo número 1, ¿cierto? Pero luego dice, y que ustedes no son dueños de sí mismos. ¿Sabe qué? Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes les agrada eso,
En primer lugar, saber que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. En segundo lugar, saber que está en nosotros y saber también que lo recibimos de Dios. Pero cuando llegamos a la última parte, y que no soy dueño de mí mismo, ahí la cosa es a otro precio. Claro que es a otro precio. Mira lo que sigue diciendo el versículo 20. Porque ustedes han sido comprados y el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Señores, amigos y hermanos míos, la palabra de Dios no solamente es para predicarla, ni para escucharla nada más. ¿Es para qué? Para vivirla. En Gálatas 15, 16 y luego los versículos 24 al 25 dice así: Gálatas 5, 16, Gálatas 5, 16 y luego los versículos 24 y 25 dicen: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Repito. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y continúan. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Les pregunto, ¿esto es palabra de Luis Sánchez? No. ¿Palabra de quién? De Dios. De Dios. En la segunda carta a los Corintios 3, 17 y 18, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Segunda carta a los Corintios 3, 17 y 18, en la Versión Internacional dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, oigan, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Quién es el que puede transformarnos? Óigame, ¿quién es el que puede El transformarnos? Espíritu Santo. ¿Cómo nos transforma? De gloria en gloria. ¿Hasta qué punto? A la semejanza del Señor Jesús, al carácter del Señor Jesús, a la vida del Señor Jesús. La gente que nos rodea y que no tiene a Cristo debería ver las acciones de Cristo en nuestras miradas, en nuestra conversación, en nuestras acciones. ¿Cierto? Y deberían decir: ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué le sucede a esta mujer? Son diferentes porque están en la gloria de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Y no es fingir, eso fluye como una corriente de agua viva cuando está actuando, pero cuando no está actuando no se nota. Y la culpa no es del Espíritu, la culpa es nuestra, que no estamos dependiendo de Él. En Gálatas 5, 22 y 23, Gálatas 5, 22 y 23 dice: lo que dice aquí es contrario a las obras de la carne. Dice, en cambio quiere decir, en lugar de las obras de la carne, la clase de fruto del Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia,
gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Control propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que produce? ¿Me permiten? Yo tengo que remitirme a lo que hay en la página. En la página donde estamos estudiando ese punto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Allí explico ese texto con mucho cuidado, pero se lo voy a decir a ustedes a grandes rasgos. Amor, gozo y paz. Los tres primeros, ¿verdad? De los 9 que hay, del fruto del Espíritu Santo. Es el estado en que un hijo de Dios debe vivir. Un estado de amor, de gozo y de paz. Pero entendiendo que yo no lo puedo fabricar. Ni se me puede obligar que yo viva en mi interior amor, gozo y paz. No soy capaz. ¿Sabe por qué? Porque esta no es obra que produce el hombre. Esta es obra que produce ¿quién? El Espíritu Santo. Así que la presencia del Espíritu Santo garantiza que haya amor, gozo y paz en mi interior. Si yo veo que no hay ese amor, ese gozo, esa paz, es una evidencia de que no estoy dependiendo del Espíritu Santo. Ahora, este amor es lo que me ayuda a mí a amarme, no a mi manera, sino a la manera de Dios. Amar a mi mujer, a mis hijos, a mi familia, de la manera como Dios los ama a ellos. Porque es el amor producido por el Espíritu Santo. Este amor es el que me ayuda a mí a amar verdaderamente a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy capaz de amar a Dios por mí mismo. Amén. Y tú tampoco. Diga lo que quiera decir, tú no eres capaz de amar a Dios por tus fuerzas. La única manera para amar a Dios es por la presencia del Espíritu Santo, porque Él es el que produce el verdadero amor. Amén. En segundo lugar está la paciencia, la benignidad y la bondad. Paciencia es lo que todos nosotros necesitamos para tratar a los demás, ¿cierto? ¿Sí o no? Paciencia con el esposo, paciencia con la esposa, paciencia con los hijos, paciencia con el jefe, paciencia con los estudiantes, paciencia con los gobiernos, paciencia con todo. Necesitamos paciencia, necesitamos ser bondadosos, benignos. Eso no lo podemos producir nosotros. ¿Eso qué? Obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que produce eso. Si yo que deseo vivir eso, necesito depender del Espíritu Santo. Y por último dice fe, mansedumbre, humildad y dominio propio. ¿Saben? Primero me relaciona conmigo mismo y con Dios. El segundo grupo me relaciona con los demás. Y el tercer grupo me relaciona con Dios. Vamos a terminar leyendo en primera a los Corintios, capítulo 2, los primeros 5 versículos. Primera a los Corintios 2, los primeros 5 versículos. Y lo quiero leer para que se den cuenta que aquí tenemos un ejemplo clásico y genuino de cómo se debe predicar y se debe enseñar el Evangelio. Así que escuchen, tanto los maestros de escuela dominical como todos, los pastores y todos, escuchen bien. Aquí tenemos un ejemplo clásico y genuino de cómo debemos predicar y enseñar el Evangelio por medio del Espíritu Santo. Dice aquí, ¿ya lo tienen? Dice, así, claro, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni de sabiduría humana. Más bien, al estar entre ustedes, me propuse no saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y de este crucificado. Estuve entre ustedes con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Oigan,
ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Si queremos predicar genuinamente, tenemos que hacerlo, dependiendo del Espíritu Santo. Si queremos enseñar, si queremos cantar, si queremos hacer la obra de Dios, tiene que ser así, dependiendo del Espíritu Santo. El próximo domingo les quiero hablar o comenzar a hablar, para terminar el estudio. Para alcanzar la madurez espiritual tenemos que depender de la sabiduría del Espíritu Santo.